Hola de nuevo, vamos a explicar lo que nos quedaba pendiente de las líneas de rotura. En las líneas de rotura nos faltaba por explicar estas opciones. Esta opción de aquí, de opciones de vínculo de archivo, vemos que está desactivado porque solo funciona en el caso de seleccionar desde archivo. Tendríamos dos opciones: romper vínculo o mantener vínculo. Romper vínculo lo que hace es el fichero que hemos importado de FLT inserta las líneas de rotura, pero se desvincula ya el archivo, mientras que si mantenemos el vínculo, cada vez que regeneremos la superficie, leerá el archivo en cuestión. Respecto a estos parámetros de aquí, que están presentes en las líneas de rotura, también los veremos en las curvas de nivel. Están aquí exactamente igual. Básicamente está pensado más para las curvas de nivel que las líneas de rotura, pero como es posible que añadamos curvas de nivel como líneas de rotura, pues también están en esta opción. Y en los contornos hay esta opción de aquí de distancia de la flecha del arco, que es la misma que tenemos aquí para las líneas de rotura. Vamos a explicar qué es cada cosa. Los factores de filtro de línea se refieren a ignorar vértices, por así decirlo, eliminarlos, no los elimina, los ignora, mientras que los factores de suplementación, como dice la palabra suplementar, añaden vértices. En cualquier caso, no los añaden a la polilínea ni los eliminan, sino que lo hacen sobre la triangulación, como veremos. Factores de filtro de línea, como vemos, cuando activamos se activan estas dos opciones. Esto es porque deben cumplirse ambos parámetros. Es como si hubiera una condición AND. Si el ángulo es tal mínimamente y la distancia es mínima, pues entonces se cumpliría la eliminación de vértices. Tenemos que este ángulo es el ángulo mínimo y esta es la distancia mínima, es decir, cualquier valor que pongamos que sea inferior al ángulo mínimo y las distancias sean inferiores a la distancia mínima, ignorará ese vértice. Por ejemplo, vamos a hacer un caso. Yo aquí he puesto he dibujado una polilínea y he acotado las longitudes y los ángulos. Estos ángulos no son los ángulos interiores ni exteriores, son los ángulos que formarían entre una dirección del tramo anterior con el tramo siguiente, el segmento siguiente de la polilínea. Esta de aquí con esta de aquí. Aquí igual, esta dirección de aquí con esta dirección de aquí. En este caso, si yo añado una línea de rotura tipo estándar y quiero en este caso tenemos aquí el ángulo el primer vértice, bueno, entre este tramo y este tramo, 141.14. Si yo quiero ignorar este vértice, pondré un ángulo que el ángulo mínimo sea superior a este valor. Por ejemplo, pondré el valor de 142. Lo mismo para las distancias. Si pongo una distancia mínima
de 15 metros y este tramo movemos hacia 1 metro y 3 metros, pues también va a ignorar, si se cumple este ángulo y estas distancias mínimas, va a ignorar este vértice. Selecciono y como vemos la triangulación, como decíamos, el vértice de la polilínea no se elimina, simplemente lo hace sobre la triangulación. En este caso todos los otros vértices los ha ignorado y se va hacia el final. Teóricamente estos ángulos ya no son los que él consulta, sino que al ignorar un vértice vuelve a hacerlo de este primer vértice con este y con este ángulo que formaría de aquí con este de aquí. Si lo ignora, pues continúa haciéndolo con los demás. Es decir, que va saltando sobre los tramos, consultando. No lo va haciendo de esta manera como yo he dibujado los ángulos. Si hacemos deshacer, y ahora hago la línea de rotura con un ángulo inferior, por ejemplo 141, sí que me lo va a tomar, porque este ángulo, el ángulo mínimo 141 y nosotros tenemos 141.14. Aunque las distancias sean inferiores, deben cumplirse las dos condiciones. Si hacemos aceptar y seleccionamos, veremos como la triangulación para este vértice sí que pasa ahora por este punto del vértice. Para los otros, como hemos dicho, aquí por ejemplo este vértice no lo tiene en cuenta, este aquí tampoco, lo ha ignorado, todos los ha ignorado, pero sería volver a comprobar de este vértice aquí con el ángulo. Como hemos puesto 141, aquí tenemos 102, entonces lo ha ignorado. Entonces habría que hacer de este con este, comprobar el ángulo que hay de aquí con este de aquí. La línea de rotura ahora ya la suprimimos. Ahora veremos el mismo caso, pero para los factores de suplementación. En este caso aquí no se deben cumplir dos condiciones, simplemente aquí estipulamos la distancia máxima entre vértices. Por ejemplo, aquí teníamos valores de 3 metros, 1 metro. Yo quiero que haya medio metro la distancia máxima entre cada vértice. Si yo acepto y selecciono, cada tramo me lo divide a intervalo de partes iguales que sea igual o inferior a 0,5 metros. Por ejemplo aquí 0,349 intervalos iguales. Me lo ha hecho para todos los tramos. Como hemos visto, tanto para añadir como eliminar vértices no lo hace sobre la propia polilínea, sino que lo hace para la triangulación. Movemos aquí en cada tramo a partes iguales y como máximo hay medio metro. Ahora bien, esto, como decimos, lo aplicas sobre la triangulación.
Si queremos aplicarlo sobre la propia polilínea, que realmente sí nos elimine vértices, para filtrar los vértices, tendríamos que, tanto sea una parcela, una línea característica, una polilínea 2D o 3D, tendríamos que ir a modificar, editar geometría, editar geometría, y aquí hay una opción ¿dónde está? Simplificar. Como vemos, seleccionamos, tenemos polilínea y nos aparece aquí filtrar vértices. Era simplificar. Realmente esta misma ventana es la misma ventana que cuando hacemos una línea característica, seleccionamos la opción de simplificar puntos. Nos aparece la primera pantalla de elevaciones y luego nos aparece esta. Si esto de aquí lo hemos activado o no lo hemos activado en su día de crear la línea característica, podríamos modificarlo otra vez, como hemos visto, desde simplificar, desde el editor de geometría. Como vemos aquí, podemos desactivar las condiciones. Esto sería si cumple este ángulo mínimo y la pendiente mínima y la longitud mínima. O sea, debería cumplir esas tres condiciones. Si solo activo el ángulo, es que solo con que cumpla esta condición, ya vemos aquí que se simplifican estos vértices. Como vemos aquí en la imagen, si yo le pongo, por ejemplo, cuanto más grande sea el valor de ángulo para simplificar, más se van a simplificar. Aquí, como vemos en la imagen, los 28 de 30 me aparecen en triángulo rojo los que se simplifican, los que se eliminarían, y los verdes, que como son los extremos, pues son los que se mantienen. Y también podríamos hacerlo para la distancia 3D. Desde aquí, como hemos visto, desde simplificar, estaba la ficha modificar, editor de geometría, simplificar. Desde aquí podríamos realmente eliminar el vértice. Lo más importante también respecto a las líneas de rotura, bueno, los contornos y a las líneas de rotura, es la opción de distancia de la flecha del arco. La distancia de la flecha del arco es cuando tenemos líneas de rotura o contornos en forma de arco. Por ejemplo, yo voy a dibujar una polilínea o un arco directamente. Tengo este arco. Voy a mirar la longitud. 17, bueno. Si hago una línea de rotura y le pongo la flecha de medio metro, lo que me hace es que la triangula con esta flecha de medio metro. Más o menos sería por aquí, como vemos, medio metro sería la flecha de aquí. Para el caso de contornos actuaría de la misma forma.
Si tenemos un contorno que en vez de ser segmentos rectos tiene algunos arcos, triangularía de esta forma con la flecha. Por ejemplo, si yo ahora añado un círculo aquí y creo un contorno de 1 metro, vemos aquí como habría 1 metro de la flecha. El único inconveniente que tiene esto es que este parámetro no se puede cambiar. Tendríamos que volver a crear un contorno, otra línea de rotura e indicar el nuevo valor de la flecha al arco. Esto de que se pueda hacer así indicando la flecha al arco es bastante cómodo por el hecho de que podemos utilizar arcos y representarlos en 3D como arcos como tal, mientras que otros programas actúan de otra forma. El MDT, por ejemplo, tenemos que discretizar los arcos, las polilíneas en tramos rectos, que también indicaríamos este valor de flecha, y deberíamos tener los dos elementos, uno para representarlo como curva si queremos para representarlo, para imprimirlo o cualquier cosa, y otro que fuera esta polilínea discretizada para usarla como línea de rotura. En ISPOL no existe, digásemos, la entidad arco como tal, dibuja un arco pero siempre está parametrizado por un valor de flecha. De manera que si se quiere más detalle o menos detalle del arco, pues indicaremos un menor valor de flecha, pero siempre aparece como una polilínea. Y básicamente esto es lo que habría que tener en cuenta.